nuestro ser. Dios es grandioso, Él es grandioso. La tierra tiembla. Vamos a estar leyendo desde el versículo 8. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nishi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra esta. Amén. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Amén. ¿Cuándo no tendremos problemas con el enemigo? ¿Cuándo no nos va a atacar? ¿Cuándo no nos va a traer problemas el enemigo? Siempre va a traer problemas, siempre viene contra nosotros con fuerza. Amén. ¿Y qué va a venir a atacar? Va a venir a atacar nuestros hijos, va a venir a atacar nuestro ministerio, va a venir a atacar nuestra economía, va a venir a atacar nuestros esposos, va a venir a atacar todo lo que te rodea, tus familiares, todo lo que te rodea va a venir a atacar el enemigo. Amén. En este punto de la historia, el Señor era el que peleaba por Israel. Moisés les decía: estén quietos, tranquilitos, que el Señor va a pelear por ustedes. Solamente esperemos que el Señor pelee por nosotros. Amén. ¿Y el Señor ganaba? Amén, ganaba. Pero en este tiempo de gracia, el Señor quiere que vayamos a pelear. En este tiempo, el Señor también pelea por nosotros, pero no pelea por nosotros, sino pelea en nosotros. Amén. Somos la casa de Dios. Somos la edificación del Señor. El Señor vive en nosotros y con el Señor dentro de nosotros vamos a ir a enfrentarnos a todas las guerras que el enemigo quiera venir contra nosotros. Amén. Y dice, escógenos. En el versículo 9, escógenos varones a pelear contra Amalec, y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre. Amén. Escógenos varones. A veces vamos a tener que escoger a alguien. Algunas personas que nos estén respaldando en oración, mis hermanos. Algunas veces no vamos a estar solos. Muchas batallas vamos a tener que conquistar solos, pero en otras vamos a tener que pedir la ayuda. Por eso el Señor dice: escoge personas. No es cualquier persona, no es cualquier persona, no es cualquier amigo, no es cualquier hermano. Es aquel en el que tú veas que va a estar la intercesión, que está la intercesión, no para que gane tu batalla, no para que gane tu batalla, pero sí para que te respalde en los momentos en que tú necesitas ser respaldado. Amén. Dice que subió con Aarón y con Hur. Él se hubiera podido ir solo, ¿cierto? Perfectamente se hubiera podido ir solo. Es más,
se hubiera podido quedar en la casa o en la tienda, ¿cierto? Pero él resolvió ir y dice que que Moisés fue al collado, espere, leemos un momentico acá. Y subieron a la cumbre del collado, amén. La cumbre de un collado no es igual que un monte, es una montañita más pequeña que un monte. Pero acordémonos que es lo que nos enseña la palabra. El Señor nos enseña en su palabra que Moisés subía al monte. Duraba hasta 40 días allí en la presencia del Señor. ¿Cuánto nos cuesta estar en la presencia, no? ¿Cuánto nos cuesta entrar a la presencia del Señor? Pitó la olla, sonó el celular, la música se detuvo. A mí me pasa así, yo oro con la música puesta porque como que me ayuda, me empuja. Cuando para, va a seguir escuchando, le digo yo, pues claro, no me ve aquí, le digo yo al televisor, claro que sí. El Señor está ahí con nosotros, en ese monte, y Él bajaba. ¿Cómo bajaba Moisés? Bajaba con su rostro resplandeciente, que hasta el pueblo mismo le daba miedo ver a Moisés, y mandaban a Aarón, vaya usted y mira a ver qué es lo que quiere el Señor. Vaya usted. Que cada día, Señor, hermanos, la presencia del Señor esté en nosotros, que cada día resplandezca más la presencia en nosotros, que cada día la presencia del Señor sea resplandeciendo en nuestro rostro, que seamos un testimonio para el mundo espiritual de maldad, que seamos un testimonio. Cada día tenemos que conquistar, porque el enemigo no se va a quedar quieto. Cada día va a traer algo, cada día va a traer una circunstancia. Cada día voy a conquistar y va a mandar otra. Necesitamos ser ese testimonio para el mundo espiritual, pero también para el mundo natural. Necesitan ver quiénes somos nosotros. Necesitan ver quién es ese cristiano que el Señor escogió. Necesita el mundo ver cómo resplandece tu rostro. No que digan, mire el pobretón, y eso que es cristiano. Que dicen que el Señor bendice, que el Señor me da, que el Señor no sé qué, que el Señor sí sé más. Pero mírelo cómo anda, todo pobre, le falta todo. Que nosotros seamos ese testimonio, que seamos ese testimonio de conquista. ¿Qué es lo que estás necesitando, mi hermano? ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Qué estás necesitando por hace mucho rato? ¿Qué estás necesitando? A veces las circunstancias sé que son así, apretadas. Tenemos que ir a conquistar, tenemos que ir a romper. La palabra dice allí en Jeremías que la palabra es como una piedra, que la palabra, perdón, es como un martillo. Que es como un martillo. ¿Qué pasa si tú coges una piedra y empiezas y martille y martille y martille? ¿Qué va a pasar? Esa piedra se va a explotar en cualquier momento. En cualquier momento se va a explotar esa piedra. Y así es la obra de Satanás. Cuando nosotros tomamos la palabra y empezamos a martillarle al enemigo, a martillarle. El Señor dijo, el Señor hizo, el Señor me prometió, el Señor lo hizo, el Señor lo hizo por mí. Esa promesa es tuya, tienes que tomarla, es tu promesa, no te la dejes robar. Empieza a martillar con la palabra, porque la palabra también es fuego consumidor, dice la palabra, es fuego consumidor, y cuando tú la lanzas, tiene que pasar algo en el mundo espiritual, algo tiene que pasar, porque eres hijo de Dios y necesitas estar convencido de quién eres tú. ¿Qué eres tú? ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu posición? La palabra dice quién soy yo. La palabra dice qué me dio el Señor. La palabra lo dice. Tenemos que tomar, tenemos que arrebatarle a Satanás las bendiciones que ha tomado por mano derecha. Y lo ha dicho, esto es mío. Esto es mío. Y nosotros nos amedrentamos, nos echamos para atrás, vemos que es una fuerza muy fuerte y echamos para atrás, no le damos la guerra. Hay que darle la guerra. Y se paró allí Moisés, se paró allí en el collado
Y dice la palabra que nosotros somos más que vencedores. Lo dice la palabra. No más que perdedores. No lo dice así, dice que somos más que vencedores. Ahí está escrito en la palabra. Moisés se paró en la brecha. ¿Por qué fue al collado? Porque él se paró en la brecha. Se paró en la brecha y dice la palabra que él levantó sus manos y que cuando él levantaba sus manos ganaba Israel, pero que cuando él las bajaba porque se cansaba ganaba Amalek. Necesitamos levantar las manos. Necesitas adorar al Señor. Cuando tú tienes las manos arriba, ¿qué haces? No podemos hacer nada con la mano arriba. No podemos. Con la mano abajo cogemos la Biblia, cogemos el celular, cogemos las gafas, se me cayeron, me sonó, me fui, me levanté. Pero cuando nosotros levantamos las manos al cielo, cosas poderosas van a pasar, porque ahí lo dice la palabra, que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo ganaba. Cuando tú levantas tus manos, tienes que ganar, tienes que ganar. Tienes que ganar, mi hermano. Esto no es un chiste, la palabra. La tomamos muy superficialmente. La palabra es para profundizarla. La palabra es para escurrirla. Es como para echarla en un colador y sacarle el jugo. Sacarle el jugo. Esa es la palabra que el enemigo nos ha robado. Y no podemos permitírselo. No podemos permitírselo. Levantar las manos es una estrategia de oración. El Señor, a través de la palabra, cuando tú la estudias, el Señor nos da estrategias de oración. Levanta las manos, párate ahí en la brecha, párate en la brecha. A veces tendrás que pedir oración, a veces lo tendrás que hacer ir con personas que te ayuden, que te respalden. No para que conquisten por ti, no para que conquisten por ti, porque a veces nos confiamos. Está orando la pastora, está orando el grupo de intercesión, está orando mi amiga, está orando mi tía, mi abuelita, todos están orando, entonces yo me cruzo de brazos a ver qué pasa. Esas personas nos están solamente alzando los brazos, los están sosteniendo para que nosotros podamos aguantar, porque aquí dice la palabra que cuando ellos le tomaban las manos, dice en el 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Lo importante que es permanecer en la palabra, permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros y pedid todo lo que quieras, dice la palabra. Necesitamos que la palabra sea insertada, necesitamos que la palabra corra como ríos de agua viva. Necesitamos sentir que en la palabra es parte mía, así como tú respiras, así como tú sientes que el día amaneció. Tienes que sentir la palabra así de propia, así de tuya. Es para ti. Cristo lo hizo en la cruz del Calvario para ti. Conquistó por ti. Conquistó por ti. Pero el Señor necesita valientes. El Señor necesita valientes que dejemos las cobijas, que dejemos la almohadita rica, que dejemos ahí rico, calienticos. Sí es rico y de vez en cuando podemos hacerlo. Pero cuando tenemos una circunstancia que lleva mucho tiempo, tenemos que pararnos y dejar las cobijas a un lado y ir a enfrentar al enemigo y decirle quién eres tú, cuánto vales tú, qué hizo el Señor por ti. Y el enemigo, cuando ve el resplandor de la presencia del Señor, el enemigo empieza a huir, el enemigo empieza a soltar la rienda, el enemigo empieza a soltar la rienda hasta que tiene que salir corriendo, porque el Señor ya lo juzgó, el Señor ya lo juzgó y Él sabe cuál es su destino. Amén. Amén. Y las manos de Moisés se cansaban en el 12, por lo que tomaron una piedra.
en la palabra, estar comprometidos con el Señor, saber y reconocer que sin Cristo yo no puedo hacer nada. Yo puedo hacer muchas cosas en mis fuerzas, pero mis fuerzas se van a caer, mis fuerzas se van a cansar, en algún momento se van a cansar, y voy a necesitar al Espíritu de Dios que me levante, que me ayude, que me dé la palabra, que saque del depósito. Pero si ni siquiera lees la palabra, ¿cuál depósito? ¿De cuál depósito va a sacar el Señor? Amén, hermano. Amén. Y dice, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así en sus manos hubo firmeza hasta que se puso el sol. Ese respaldo es esencial, porque no te va a dar el sueño, porque te vas a poder parar, porque vas a poder resistir hasta que el sol se ponga, hasta que el sol vuelva a caer, hasta que el sol vuelva a salir. Vas a poder lograrlo, porque la palabra lo dice, que si alguien te ayuda, alguien te sostiene las manos, lo vas a lograr. Lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y dice el versículo 13, y Josué deshizo, ¿qué es deshacer? Romper a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Cuál es nuestra espada, hermano? ¿Cuál es la espada? Es la espada del Espíritu Santo. Es la espada, así como cuando Nehemías fue a reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Qué pasó? Sus enemigos vinieron a que no construyera, a que no construyeran nuevamente los muros de Jerusalén. Pero ¿qué hicieron ellos? En una mano tenían la espada y en la otra, con la otra tenían el palustre, haciendo así con los ladrillos. Así nos toca. Allá en el trabajo, mi hermano, la palabra. En la casa, la palabra. En el bus, la palabra. Así, a filo de espada terminó Josué con los enemigos. Amén. ¿Y qué dice la palabra aquí en Jeremías 1, 9, 10? Dice la palabra: y Jehová extendió su mano y tocó mi boca. Tocó mi boca. El instrumento del Señor es mi boca, es tu boca. Ese es el instrumento, pero no para que digas perdí, sino para que digas gané, porque soy más que vencedor. El Señor me hizo más que vencedora. Soy su hija, soy la que tiene que ganar. No es el enemigo el que tiene que venir a dominar mi vida. ¿Y qué dice la palabra? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Cuál es tu nación? ¿Por qué no han llegado? Yo viví con mi familia, mis hermanos y mis padres, con mucho problema, ya se los he contado. Pero un día me quedé sola, un 24 de diciembre, sola con mis hijos. ¿Qué hice? Me paré en el patio de la casa y empecé a romper. Empecé a romper la pelea, empecé a romper la disensión, empecé a romper todo pecado que había en mi casa. El Señor solo necesita uno. El Señor solo necesita uno, mi hermano, uno que se levante por su casa. El Señor solo necesita uno que proclame la palabra, uno que diga, esto lo voy a conquistar yo. Solo necesita uno el Señor, no necesita multitudes. Una amiga hace unos días me dijo: ay, pero es que yo vivo aquí alrededor de apartamentos llenos de brujos, llenos de adúlteros, llenos de no sé qué. No importa, tú eres luz. Tú eres luz en medio de las tinieblas. Tú eres luz. El enemigo no tiene autoridad para tocar tu casa. No tiene autoridad. Tú tienes la autoridad para ir y vencer y rodear tu casa y limpiar los aires y ir a conquistar. Mi familia fue llegando uno por uno, uno por uno. Todos conocieron la palabra, todos conocen la palabra del Señor. El Señor solo te necesita a ti. Solo te necesita a ti.
Solo necesita que tú creas que eres más que vencedor. Solo necesita que tú creas que la obra del Señor está en ti. Solo necesita que tú creas, que tú des una milla más, que tú des la milla más. ¿No has alcanzado? Pues yo doy una milla más. No voy a soltar. No voy a soltar. Tienes que conquistar. Amén. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Estábamos en este versículo de Jeremías. Y dice, sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar la obra de Satanás. Así tiene que quedar el enemigo. Derribado, arruinado, destruido. Así tiene que salir de nuestra casa. Así es. Así es, hermanos. Pero también dice para edificar y para edificar y para plantar. No es solo romper. Hay que sembrar donde saqué la cizaña. Hay que sembrar la palabra. Hay que sembrar lo que tú quieres ver. ¿Cómo quieres ver tu familia? ¿Cómo quieres ver tus hijos? Ahí hay que edificar y hay que plantar la palabra del Señor para que empiece a crecer y a reverdecer la palabra de Dios. Tú eres luz. Y la luz tiene que alumbrar. La luz no se tiene que guardar debajo de una mesa. No tienes que tener miedo. No tienes que tener miedo. No tienes que tener miedo porque ya Cristo conquistó. Ya Cristo pasó lo peor. Ya Cristo pagó el precio. Ya fuimos libres de la ira de Dios. Ya fuimos libres del pecado. Ya fuimos libres. Solamente Dios necesita que tú des una milla más. Dios necesita que demos una milla más. ¿Y qué dice el versículo 14? Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Esta es la Reina Valera. En otras traducciones dice, escribe esto para memoria en el libro. En el libro. En el libro. ¿Está la memoria aquí guardada? Amén. Aquí está la memoria que el Señor le dijo a Josué, escribe. Escribe para que quede guardado. Escribe para que quede ahí, que sí pasó, que sí es una verdad. La palabra es verdad, es viva y eficaz y es más fiel el Señor en cumplir todo lo que Él nos dice. Amén. Amén. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, ahí va, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. El Señor rompe las raíces. El Señor rae desde lo profundo a las maldiciones que vienen. Tú no vas a decir nunca más, ay, pero es que mi hijo está haciendo lo mismo que hizo mi papá. Así hablaba mi mamá, así decía mi cuñado, así decía, así hacía. Raeré. El Señor corta las maldiciones, el Señor corta el legado, el Señor corta la herencia para que nuestra generación sea libre, para que nuestra generación tenga una oportunidad de crecer, de buscar la presencia del Señor, para que ellos vivan lo que nosotros no vivimos, para que ellos no vivan lo que nosotros vivimos. Cuando yo veo repeticiones en mi casa me preocupo. Y es ahí donde te tienes que parar. Es ahí donde te tienes que parar. A romper ese legado, a romper la herencia que el enemigo quiere otra vez, porque el Señor dice que raerá, que cortará. El enemigo perseguirá nuestras generaciones para ver cuál cede, dónde puede meter otra vez la borrachera, dónde puede meter el alcoholismo, dónde puede meter la violencia intrafamiliar, dónde puede meter el adulterio, dónde puede meter el abandono, el divorcio. Eso quiere el enemigo, que nuestras generaciones reciban lo que nuestros padres vivieron, pero depende de nosotros. Depende de nosotros si nosotros rompemos. No aceptamos esas repeticiones. No acepto esas repeticiones en mi casa. No acepto que mi hijo sea rebelde. No acepto que mi hijo sea un borracho. No acepto.
que seamos pobres. No acepto que haya escasez. No lo acepto en el nombre de Jesús. No acepto la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual se mueve mucho en lo secreto. Solamente con el poder del Espíritu Santo que te revele lo que hay en lo profundo de nuestra casa, lo profundo de nuestros familiares. Ahí el Señor puede romper aún lo secreto, porque el Señor lo va a revelar. Amén. Vamos a Deuteronomio 28:13. Dice la palabra. 28:7, perdón. Dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de nosotros. Ahí se cumple la promesa donde el Señor dice que va a terminar con nuestros enemigos. Ahí lo cumple el Señor. Nuestros enemigos podrán venir, mi hermano. Tú podrás ver todo lo que tus generaciones pasadas vivieron, lo podrás alcanzar de pronto a percibir en tu casa. Pero el Señor hizo una promesa, tengo que creer en esa promesa. Señor, tú dijiste que se rompió, Señor. Tú dijiste que ese enemigo ya no estaría en mi generación, Señor. Tú lo dijiste, amén. Ahí lo dice la palabra, amén. Y dice en el versículo 15, Moisés levantó altar al Señor. Moisés siempre reconoció la presencia de Dios. Moisés reconoció que sin Dios no podían hacer nada. Por eso él les decía, estémonos quietos, que el Señor va a ir a conquistar. Él confiaba plenamente en que el Señor iba a hacer la obra. Él confiaba plenamente en lo que el Señor decía. Y dice, levantó altar al Señor, lo reconoció su presencia, honraba a Dios como autor de su victoria. Amén. Y dice, y le puso nombre Jehová Nishi, que significa Jehová es mi bandera. ¿Para qué un pueblo levanta una bandera? La levantan para congregarse, la levantan para ir a la batalla y la levantan para declarar la victoria. Moisés puso la bandera y dijo, este lugar se llama Jehová Nishi porque aquí el Señor nos dio la victoria. ¿Qué bandera tienes en tu casa? ¿Cómo se llama el altar que tú levantas en tu casa? ¿Cómo se llama? Jehová Jireh. Tienes que proclamar. ¿Cómo se llama? Lo que tú estás conquistando. ¿Cómo se llama ese altar? Tienes que ponerle nombre, porque el Señor lo hizo así, le dio la dirección. Son estrategias que el Señor da de oración. Cuando estaba conquistando la vida de mis hijos, cogí una bandera y cuando ellos se iban a estudiar, ponía las almohadas, ponía la bandera ahí y decía, esto es victoria. Mis hijos son hijos del Señor. Mis hijos proclamarán la palabra. Mis hijos son adoradores en espíritu y en verdad. Mis hijos están juntamente con Cristo crucificados. Y si Dios está con ellos, ¿quién contra ellos? Empezaba a que la palabra, que es la espada de doble filo, empezaba a raer allá en el espíritu, a romper lo que el enemigo había construido por años. ¿Usted lo puede creer? Amén. Lo mismo pasará con usted. Lo mismo va a pasar con usted, mi hermano. Igual, ponle nombre a tu altar. Y dice en el 16 de Éxodo. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación.
de generación en generación. Si tú les enseñas a tus hijos cómo guerrearlo, cómo conquistar, ellos no van a aceptar nada de las maldiciones que vinieron anteriormente. No lo va a aceptar. Él va a querer vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Él va a querer lo mismo, que la palabra se cumpla en nosotros. Él va a buscar lo mismo, la presencia del Señor. Él va a buscar lo mismo, alguien que le ayude a levantar sus manos, alguien que le ayude y lo respalde para que la presencia de Dios sea fortalecida en él. Porque Moisés fue fortalecido. Y se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Vamos, se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Ahora dilo con autoridad. Poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial. Con nuestra boca vamos a profetizar. Jesucristo es Rey. La muerte